Gegal, Danza Teatro, presenta Memorias Contadas. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos al primer programa, un programa en donde vamos a analizar la vida de varios personajes importantes del Ecuador. Buenas noches, Tefi. Buenas noches con todos. Con ustedes tenemos a Andrés Carrasco y yo, Estefanía Valencia, quienes les vamos a dirigir en este programa de personajes. El primer personaje del cual vamos a hablar es Anita Bermeo, alias La Torera. Sí, Tefi, como tú acabas bien de mencionar, vamos a hablar sobre un personaje muy particular, muy histórico dentro de la capital, que es Anita Bermeo, más conocida como La Torera. Muchos quiteños, cuando les nombran el nombre de Anita Bermeo, valga la redundancia, tal vez no la recuerdan, pero si les nombras a La Torera, lo van a traer a su mente con mucha más facilidad. Bueno, vamos a ver varios aspectos de ella y arranquemos, ¿no?, con la fecha de nacimiento, que en realidad no se establece bien cuándo realmente ella nace, ¿no? También hay mucha controversia en el lugar de nacimiento, porque varias versiones la dicen que vino desde alguna provincia antes de llegar a la capital. Pero lo que está definido es la fecha y lugar de muerte de Anita Bermeo. Anita Bermeo, alias La Torera, fallece en el Asilo de Ancianos Corazón de María el 11 de enero de 1984 a una edad estimada de 90 años. Sobre este personaje vamos a topar 4 aspectos importantes. El uno es el origen de dónde viene Anita Bermeo. Como segundo punto veremos la vestimenta y el origen de su sobrenombre, ¿no? De sobrenombre de La Torera. Veremos también qué pasó en los últimos días de Anita Bermeo antes de su fallecimiento y toparemos algunos datos curiosos y algún tipo de anécdotas sobre La Torera. Entonces, entremos un poquito en materia, Tefi. Veamos cuál es el origen de Anita Bermeo, de La Torera. Y bueno, una de las versiones, ¿no? Dicen que Anita Bermeo, alias La Torera, llegó a Quito, de alguna provincia del Ecuador, pero no sabemos cuál es. Y Anita Bermeo fue acogida como una sirvienta en una casa grande y muy adinerada. Y entonces, como parte de esta servidumbre que ella perteneció, tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos como dama de compañía de la esposa de un político, de un diplomático, también bastante reconocido en el Ecuador. Y bueno, en esta etapa es donde Anita aprende los buenos modales y a vestirse con cierta elegancia, ¿no? Porque ya se topó con una sociedad distinta, ¿no?, de donde ella venía. No se acostumbra a estar en el extranjero, ¿no?, por razones del idioma, tal vez muy complicado para ella, tal vez ella no tuvo la oportunidad de aprender el idioma, con gente muy extraña físicamente, culturalmente, y entonces ella decide regresar a Quito. Esto se dice que es el origen de Anita Bermeo. Es muy curioso, ¿no? Sí le pasa a bastantes personas eso, que viajan y no se acostumbran a un lugar. Yo creo que es porque la tierra te da, como siempre dice. Bueno, sí, sabes que cuando tú escuchas el relato, claro, de nuestros migrantes, ¿no? Siempre añoran a regresar a la tierra. Y bueno, pues esto no fue nada extraño tampoco para Anita Bermeo, que decidió regresar a Quito. Bueno, verás, otra de las versiones que hemos escuchado es que dicen que Anita era la hija de un general, de un militar, pero de esas familias nobles de Quito, te puedes imaginar, ¿no? Todo el dinero que tenían. Entonces, obviamente, por el nivel que ellos tenían, a un inicio, su niñez y la educación, Anita la pasó aquí en Quito. Hasta que, como siempre, chica joven, se enamora de un muchacho que por mala suerte de ella no pertenecía a su círculo social.
Entonces, ¿qué pasa? El padre decide mandarla a estudiar a Europa. Bueno, en las historias no te especifican un lugar específico de Europa, solo te dicen que la mandó a Europa. Pero obviamente, imagínate, tú como joven, enamorada, te cogen y tu padre te dice, te vas a estudiar fuera de la familia. Debe haber sido algo muy duro para Anita. Y justamente, o sea, ella por tratar de acostumbrarse de cierta forma a que pasaran los días rápidos allá, ella decide tomar varias clases, entre ellas lo que es clases de ballet, música, etiqueta, y en fin, un sinnúmero de clases con tal de distraerse de su pena. En esto, Ana conoce a otro muchacho, del cual igual se enamora. Pero lo que pasa es que este chico lo único que deseaba de Ana era el dinero del papá, no estaba enamorado de ella. Por lo cual Ana se siente traicionada y con toda la situación emocional que estaba viviendo en ese entonces, ella decide regresar a Quito. Wow, es una versión un poquito bastante fuerte, ¿no? En el ámbito sentimental, lo que le está pasando, lo que le pasó a Anita Bermeo en este relato, ¿no? Pero, claro, imagínate los tiempos de antes, ¿no? Que el padre, por haberse enamorado, claro, le manda a estudiar a Europa para romper este vínculo. Entonces, ¿cómo puede afectar esto también, ¿no? Es increíble. Veamos otra de las versiones. Otra versión, mira, es particular, ¿no? Como se dice que Anita Bermeo no es de Quito. Y más bien se dice, Anita Bermeo vino de Baños, ¿no? De Baños. De Baños. ¿Por qué? Así es la versión que nos cuentan. Anita Bermeo decide venir a Quito, ¿no? Vivió en Baños, nació en Baños, pero decide venir a Quito y se aloja en un cuartucho, en un cuarto pequeñito en el barrio de San Marcos. Y en él ella pasa remendando trapos y encajes, o sea, se convierte en una costurera por oficio, ¿no? Hace de oficio de costurera en su tallercito y con este oficio ella logra ganar algo de dinero, ¿no? Para mantenerse. Muy interesante. La verdad, me gusta más la historia de Europa, más romántico. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Y lo importante es ver cómo muchas cosas coinciden con el origen de Anita Bermeo. También se cuentan varias versiones, o sea, dentro de las que hemos topado hay muchas más, ¿no? Entonces varias ciudades se disputan de dónde realmente viene Anita Bermeo. Entonces, si viene de Ambato, por ejemplo, hay versiones que vienen de Ambato, otras de Riobamba, de Baños, como ya habíamos escuchado, y para algunos también nació en Quito. Entonces, el origen cierto no se sabe en realidad. Pero lo interesante, si te das cuenta de todas las versiones que hemos contado por el momento, es que todas terminan igual. Anita decide venir a Quito. Entonces, esa decisión es la que hace que nazca nuestra Anita Bermeo, la torera. Sí, exacto. O sea, es importante, ¿no? En realidad, ponernos a analizar de dónde viene, para mí, ¿no? Personalmente, no es tan relevante. Porque como tú dices, cuando Anita Bermeo decide ya estar en Quito, sea el origen de donde sea, nace el personaje de la torera y este personaje se convierte en un ícono de Quito, sin importar su origen. Y qué bonito que este personaje sea muy recordado y muy querido por todos los quiteños. Entonces, por eso, para mí, el origen no es relevante, sino el personaje, cómo vivió y qué es lo que hizo para la ciudad y cómo este tipo de personajes engrandece, ¿no? a una historia. Bueno, entonces, continuemos, Tefita, ¿qué más hay? Ay, algo que a mí me encanta, sobre todo ya sabes cómo somos las chicas, me encanta la ropa, me encantan los zapatos, me encanta todo lo que venga encima. Dicen, algo que llamaba bastante la atención de este personaje es su vestuario. Ella dicen que usaba, ¿no?, un vestuario muy peculiar, que esto hacía que varios chicos del colegio Mejía le gritaran en la calle, ¡torera, torera, torera! ¿Y por qué?
porque obviamente ella usaba unos trajes de unos colores muy chillones. Y obviamente a ti que te estén gritando algún sobrenombre, alguna cosa, no te gusta, ¿no? Entonces ella con su paraguas o el bastón que tenía en la mano iba detrás de estos hombres y dale, dale, dale a tratar de pegarles. Esto es algo muy gracioso, pero también debe haber sido un poco muy difícil para ella. Imagínate con sus tacos y todo ir corriendo detrás de los hombres. Claro, o sea, gracioso para la época, ¿no? Porque, claro, bueno, es difícil ponerse en el lugar de la persona, cómo habrá sido, ¿no? Para la torera este tipo de aspectos. Pero vamos, veamos otra versión, ¿no? Otra versión cuenta que la vestimenta, en realidad, no era igual a la vestimenta del resto de las personas, ¿no? Al qué? común denominador, ¿no? Bueno, veamos, porque ella se vestía muy elegante, bueno, partamos desde ese punto, ¿no? Era muy elegante, pero muy a su estilo. O sea, un estilo muy particular, ¿no? Siempre se vestía con un traje negro, con una ropa negra, con zapatos de taco alto, muy diferente o sea, muy diferentes los estilos de sombrero que ella llevaba, ¿no? Entonces, aparte de eso, ella tenía una chalina tipo capa, ¿ya? Entonces es muy importante el aspecto, porque aquí vamos a analizar también el nombre de por qué le dicen la torera. Entonces, este tipo de capa es reconocido como un tipo de capote que utilizan los toreros, ¿no? Entonces, aparte de esto, ella siempre llevaba una sombrilla. Y por esta razón, muchos de los colegios se burlaban de ella, gritándole, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Gritándole, torera, torera. Y obviamente esto molestaba pues a Anita Bermeo. Y a muchos les seguía golpearles con el paraguas. Pues, entonces, imagínate que pasen este tipo de cosas, ¿no? Espero que le haya agarrado por lo menos unos cuantos a que aprendan la lección. No hay que burlarse de los adultos. Bueno, también, otra cosa que yo escuché es que ella heredaba la ropa de estas señoras de alta sociedad. Como ya sabes, ¿no? Y hasta ahora. Entonces las personas, estas señoras pasaban un tiempo y botaban a la basura, desechaban la ropa que según ellas ya estaba pasada de moda. Entonces Anita lo que sabía hacer es coger y se iba a su cuarto y tranquilamente pasaba cosiéndoles y haciendo que esta ropa quedara a su medida. Entonces, esto lo hacía con tal de hacer que las horas pasaran más rápido y tener algo que le gustara a ella en realidad. Obviamente, imagínate con varios trajes de varias señoras, varias tallas, ella se hacía un solo terno que de por sí era de muchos colores. Entonces, volvemos a lo que ya habíamos mencionado antes. Ella usaba trajes muy coloridos, con colores chillones, que en ese entonces lo comparaban mucho, como tú mencionaste, con lo que usaban los toreros. Entonces, de ahí es que viene su sobrenombre de la torera. Bueno, sí, importante, ¿no? Claro, la versión que yo te dije hace un momento no habla de colores chillones, sino de un traje más bien negro, pero con una capa tipo capote, y entonces eso es lo que le llevaba a que le también la torera, ¿no es cierto? Pero ven, o sea, hay varios aspectos, varias versiones del porqué del nombre la torera. Tú dices ahora que la vestimenta era muy llamativa, muy chillona, con colores muy vivos, seguramente asemejándose al traje de los toreros, y por eso lo llamaban la torera. Tomemos la imaginación, imaginémonos cómo fue este personaje. Anita Bermeo, como habíamos analizado antes, es un personaje con una postura muy erguida, ¿no? Con una forma de caminar muy erguida, aprendida seguramente de gente de la alta sociedad. Y este personaje, a ver, imaginémonos que lleva un sombrero, ¿no? Con un pequeño tul. Este personaje también tiene pañuelos de colores, tiene una sombrilla o bastón, ¿no? Y zapatos de tacón alto. Entonces, con estos aspectos, imaginémonos qué clase de persona es Anita Bermeo.
Y bueno, entonces, como vemos en las anteriores versiones, ¿no? De qué es cómo vestía Anita Bermeo, sí vamos a concordar en algún tipo de aspectos, ¿no? Que su traje en realidad era llamativo. Sin saber si era colorido o no colorido, era muy llamativo para la época y por eso el sobrenombre, ¿no? De torera. Es importante analizar, ¿no? ¿Cómo fue este personaje de la torera? Aprovechando la oportunidad, si ustedes que nos están escuchando conocen algo más sobre el origen de nuestra querida Anita o su forma de vestir o tienen fotos de ella, nos gustaría que por favor nos escriban y nos envíen esta información. También queremos saber qué opinan ustedes de este personaje tan llamativo. Sí, no, es bueno que nos dejen sus comentarios sobre este personaje de la torera. Bueno, topemos ahora una parte ya bastante controversial también, pero ya es la parte triste, ¿no? ¿Qué pasó con los últimos días de Anita Bermeo? Bueno, recordemos, Anita Bermeo fallece el 11 de enero de 1984, a la edad aproximada de 90 años, ¿no? Entonces, una de las versiones nos dice que, bueno, esta combinación de fuertes acontecimientos que pasaron en su vida, ¿no? Acontecimientos psicológicos de todo lo que le pasó a ella, llevó a que la torera tenga una enfermedad mental, lastimosamente. Así fueron pasando los años y esta mujer terminó en las calles de Quito con una enfermedad que empeoraba, ¿no? Que obviamente este problema mental le va acabando a la persona, ¿no? Consecuentemente, Anita Bermeo termina en un asilo de ancianos, Ay, donde lamentablemente y lentamente su vida llega a su final. Entonces, así es una versión de cómo termina Anita Bermeo. qué triste ver que alguien tan especial, Sí, se bueno, podría querido, ¿no? A decir, la final es muy un ser querido, querido. como nuestra querida Anita Bermeo termine así. Bueno, pero hay otras versiones que también no son muy bonitas. Como habíamos comentado anteriormente, el relato de que su padre la mandó a Europa y ella decidió regresar, dicen que tuvo bastante represión de parte de su padre y de su familia, y que obviamente por esta cosa, por estas situaciones, su enfermedad empezó a avanzar día a día, por lo cual sus tías deciden abandonarla a su suerte. Imagínate qué es esto. Ah, O sea, te enfermaste o algo y te fuiste. Entonces ella, ya encontrándose sola en las calles de Quito, empieza su mente a jugarle mal, empieza a empeorar y esto hace que termine un asilo de ancianos ya con una locura muy avanzada y obviamente la soledad que es la que la acompaña. Así dicen que terminó sus días. bueno, te das cuenta, y de hecho todo lo que vamos a topar es bastante triste como termina, ¿no? Anita Bermeo. Bueno, veamos otra de las versiones, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Mira, sin conocerse la causa original de qué es lo que le pasó a ella, ¿no? De su aspecto psicológico, pero sabemos que hay alguna causa. Su mente se trastornó, o sea, lastimosamente algo le pasó a ella, ¿no? Desde la parte mental y comienza a adoptar varias manías. Entonces, posiblemente, yo no sé, posiblemente ella tuvo alguna esquizofrenia o algo por el estilo y se convirtió en un personaje callejero. Claro, consecuentemente termina sus días en un asilo, en el asilo de ancianos en el corazón de María. Y ahí termina su vida Anita Bermeo. Ay, cada versión es más deprimente. Bueno, otra de la que nos contaron es como algo más normal, se podría decir, ¿no? Dicen que un día él ya estaba caminando, como siempre le gustaba, por la ciudad de Quito y dio un mal paso, se cayó al piso y se rompió la pierna. Esto hace que ella, obviamente, quede aislada en este ancianato, no pueda hacer su vida normal
y poco a poco la llama de nuestra Anita Bermeo, de nuestra torera, se vaya apagando poco a poco. Es algo muy triste ver que una persona con su porte, con su elegancia, termine encerrada sin poder ponerse su ropa elegante en un asilo. No, la verdad, no me gusta ninguna de estas historias. Bueno, lastimosamente, el fallecimiento de una persona, de cualquiera que sea, no es nada agradable. Entonces, cualquier versión que contemos en relación al fallecimiento de una persona siempre va a ser muy triste. Pero si te das cuenta, todas las versiones, o la gran mayoría de las que hemos escuchado, terminan con un personaje de Anita Bermeo con un problema, con problemas mentales, ¿no? Que a la larga esto es lo que determina en el deterioro total de este personaje, y entrando a un asilo de ancianos, en donde se registra la muerte, ¿no? Nuevamente, Anita Bermeo termina su vida el 11 de enero de 1984. Es un personaje muy querido, pero con un final bastante triste, ¿no? Bueno, cabe recalcar, no terminó su vida física, pero ella como personaje hasta ahora sigue viva y latente en todas las personas. Sí, No hay niño, adolescente o adulto que no la conozca. sí, bueno, es bastante conocida, ¿no? Es bastante conocida y muchas agrupaciones artísticas han hecho versiones de ella, ¿no? Representándola por la importancia que ella generó dentro de la ciudad, o que sigue generando, ¿no? Desde una parte diferente, pero sigue generando algo importante dentro de la sociedad, ¿no? Nuevamente, para recordar que el análisis que estamos haciendo dentro de los personajes que vamos a ver son análisis a partir de relatos, ¿no? Algunos aspectos tomaremos desde aspectos que están netamente escritos, pero también tomaremos muchos aspectos desde relatos de personas que conocieron a los personajes, ¿no? Y desde ahí se puede construir algo tan preciado para nosotros. Pero vamos a ver datos curiosos, Tefi. Sí, pasemos a algo más alegre. Bueno, vamos a ver, como les decía, datos curiosos y anécdotas que es parte de la torera y por qué se convierte en un personaje icónico de la capital, pues. Entonces, a ver, cuentan algunas personas, ¿no? Que en una ocasión los muchachos del colegio Mejía, ¿no? Los estudiantes, estos estudiantes que de por sí ya son inquietos, ya pongámoslo así, la tomaron como reina en un desfile. Wow. ¿Ya? Y entonces le subieron a un carro alegórico. Y ella iba saludando con su mano típico, ¿no? De las reinitas, el típico saludito de las reinitas en el recorrido. Y desde ese entonces también se le conoce a Anita Bermeo como la reina, como una de las reinas de Quito. Ay, qué hermoso. No, pero yo sé otro. A mí me habían contado otro sobre lo de reina de Quito. Y me pareció muy gracioso, porque decían que ella tenía un pito colgado siempre, llevaba un pito colgado en su cuello, y cuando quería cruzar la calle, pero imagínate, pitaba y hacía que todos los autos se detuvieran para que ella cruzara. ¿Ya? Todos tenían que obedecerla. Entonces, obviamente, ella pasaba con su hermosa vestidura, su bastón y su elegancia por las calles de Quito, deteniendo el tráfico. O sea, ¿quién no le va a llamar reina? Claro, me imagino, ¿no? Ella haciendo parar los carros y caminando con su pose erguida, ¿no? Con esa forma de caminar tan particular que ella tenía, claro, como una reina. Entonces, interesante, ¿no? Interesante estos tipos de anécdotas que nos van contando, ¿no? Nuestros abuelitos, nuestros amigos y conocidos, ¿no? Hay un relato de un estudiante de la escuela Jorge Washington, ¿ya? Esta escuelita que estaba ubicada en lo que actualmente se le conoce como la Loma Grande, que se encontraba a unos 100 metros de la Mama Cuchara. No sé si actualmente existe todavía esta escuelita, o esta escuela Jorge Washington. Sería muy importante si alguno de los que nos esté escuchando nos pueda decir si todavía existe esta escuela. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a las 11 de la mañana
los estudiantes salían de la escuela, porque antes había doble jornada de estudios, ¿ya? Uy, yo no avanzo como uno y me voy a avanzar dos. Pero es que, claro, las jornadas eran de menos tiempo, ¿no? No es como ahora, las jornadas son una sola, pero con más horas de estudio. Entonces los estudiantes salían a las 11 de la mañana al almuerzo. Pero a esta hora, justo a esta hora, la torera pasaba justo por ese sector, justo por ahí. Y entonces empezaban, ¿no? Empezaban estos estudiantes, estos niños a molestarle, ¿no? Y a fregarle la vida, porque eso es fregar la vida, no estarle molestando y gritándole, ¿no? Otra vez, torera, torera. Y claro, nuevamente, no, ella se enojaba, se molestaba, como con cualquier mortal le pasaría, y lo seguía con el palo de eucalipto, con el paraguas, lo que son ese rato, a golpearles a ellos. Pero entre los niños, los estudiantes, eso era una fiesta, como estarle molestando y correrse y salir corriendo y todo. Pero claro, ¿por qué es a las 11 de la mañana que siempre pasaba Anita Bermeo por ahí? Oye, eso es muy raro. O sea, por lo menos yo, en su lugar, si me toca ir, digamos, al trabajo y veo que por una calle específica me empiezan a molestar o tengo alguna dificultad, yo me voy por otra calle o me voy a otra hora, no voy a estar a las 11 por el mismo lugar. A ver, ok, aquí se dice, ¿no? Los que según el relato, que la hora del almuerzo, o sea, era más temprano que ahora, ¿no? Obviamente. Entonces, Anita Bermeo se dice que vivía en un cierto nivel de pobreza y que las monjitas de la caridad, de este convento de la caridad, le regalaban la comida a ella. Y entonces ella, para poder llegar a este almuerzo, tenía que pasar netamente por ahí, por este sector, y para alcanzar tenía que pasar justamente a esa hora, a la hora de salida de los jóvenes. Entonces, por eso es que siempre le molestaban a ella. ¿Qué tan cierto será esto? No lo sé, la verdad. Pero es un relato, es una anécdota, y algo de verdad debe tener aquí también. Claro, no. O sea, sí dicen algunas personas que no tenía una posición económica alta, pero imagínate que es tener que aguantarles a estos chicos que te estén molestando todos los días por un plato de comida. Debe haber sido medio fuerte para Anita también. Debe haber sido, ¿no? Cierto, para la gente que no conozca sobre Anita Bermeo, es un personaje que caminaba mucho por la ciudad de Quito, para la entonces ciudad de Quito, o sea, hablemos del centro histórico. Ella se le encontraba caminando mucho por el centro histórico, ¿no? Hay otra cosa muy linda que algunas personas han hecho por ella, y entre ellos es un poema al cual lo llamaron Quiteña Ilusión. Este poema fue elaborado por el escritor Ulises Estrella, quien lo hizo en homenaje justo de nuestra Anita Bermeo, la torera. Andrés, aquí tengo un párrafo de ese poema, no sé si nos puedes ayudar. Este poema está ilustrado con la foto de la torera, ¿no? Un traje de luces. Vamos a leer un poquito, una parte, ¿no? No vamos a leer todo. Toreando paraguas en mano, todos los cuadrados humanos que voltean la esquina sin tornar a ver las mil solitarias, ilusiones adheridas a las piedras, panecillos quebrados, chorreras de este Quito, viejo devorador de sueños. Bueno, esa es parte del poema que le escribe en homenaje Ulises de Estrella a Anita Bermeo, ¿no? Que se llama Quiteña Ilusión. A mí hay una parte que me gusta de este poema, porque habla justamente de lo que es la vestimenta, o sea, no te especifica, pero te da a conocer algo de lo que ya hemos dicho. Como dice, Anita, color de banderilla, sin toro, ni hacienda, ni casa. Imagínate, o sea, él también da a conocer lo que ya habíamos dicho, el vestuario de Eda. En realidad habría que leerlo porque hay mucho más, ¿no? Que hablar de los paraguas y toda la cuestión. Es importante que la gente que nos está escuchando, ojalá pueda leerlo, porque es muy bonito saber cómo le describe Anita Bermeo en este poema, ¿no? Pero hay un relato
bastante importante que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es un relato contado por Jaime Vega, alias el Payaso Vega, es también bastante un humorista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Quito, en el cual nos cuenta de algo tan particular, tan sui generis que pasó en la capital, que dos personajes icónicos de Quito se encuentren en un punto del espacio y del tiempo, ¿no? Y es que, a ver, la torera subía por la calle Guayaquil, según el relato, ¿no? Subía por la calle Guayaquil, por la acera de la heladería de la señora Andino. Si es que alguien conoce que si todavía existe esta heladería, por favor escríbanos y coméntenos si han probado estos helados y qué tan buenos son, ¿no? Entonces, la torera subía, como les dije, por la calle Guayaquil a las 12 del día. Y ella logra divisar que bajaba por esta misma calle una mujer idéntica a ella. Wow. Tal cual, así. ¿Y eso? Extraño, ¿no? Y entonces, este personaje que es igual a la torera, se le acerca y le saluda, ¿no? Y le dice, me imagino, ¿no? ¿Cómo sería, no? Así, gemela del alma, yo estaba muerta y Dios me resucita para venirte a saludar. Ay, no. Imagínate. Yo hace rato me desmayo. Entonces, la torera se sorprende, ¿no? Y no entiende qué pasa, por qué alguien se parece tanto a ella. Y entonces, cuando está casi por desmayarse, este personaje se saca la peluca, se saca el disfraz y le dice, Anita, eres la mujer más linda de Quito y mereces que te recuerde. Yo he querido imitarte haciéndote un homenaje, ¿no? Por decirlo. ¿Y quién era este? Ya, eso es particular, porque es un personaje icónico y es Luis Martínez, el terrible Martínez, otro personaje que es muy, muy particular dentro de la sociedad quiteña, ¿no? Un chulla, pero de cabo a rabo, un chulla. Y es el terrible Martínez. Y es increíble, ¿no? Cómo se encuentran estos dos personajes. Y es importante porque al terrible Martínez también lo tenemos la próxima semana. Lo vamos a analizar la próxima semana, el terrible Martínez. Un personaje increíble, ¿eh? No se lo pueden perder. Tienen que acompañarnos el próximo martes a las 8 de la noche. El terrible Martínez. No, ya me imagino. Si con Anita Bermeo me acabo de enamorar de este personaje, ¿qué será con el terrible Martínez? Sí, bueno, les esperamos, ¿no? Primero agradecerles por habernos acompañado en este programa que analizamos a Anita Bermeo, y un personaje muy querido por todos los quiteños. Y sí, para invitarles a la próxima semana, analizaremos a Luis Martínez, el terrible. Vamos a saber por qué se le dice el terrible. Vamos a analizarlo. Después de la anécdota que cuentas con nuestra torera, ya me imagino por qué le dicen terrible. Bueno, lo vamos a analizar, les esperamos la próxima semana. Por favor, no se olviden. Si quieren saber más de estos personajes de los que estamos hablando y otros más, pueden ingresar a la página de Facebook e Instagram de Jegal Danza Teatro. Por favor, igual, déjennos sus comentarios. Si conocen más sobre estos personajes, queremos saber cuál es su opinión sobre ellos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Jegal Danza Teatro presentó Memorias Contadas. Activa tu audio cada martes a partir de las 20 horas. Recuerda que juntos vivimos experiencias infinitas, porque somos protagonistas de las historias más lindas.